Bolivia en tiempo de COVID-19. La miniserie En tiempos de derecho. En esta tabla podemos ver el comportamiento epidemiológico que se ha presentado en este país. Hasta la fecha del 6 de mayo se reportaron 1.549 casos en Bolivia y el número de casos más alto que se presentó fue en la fecha del 2 de mayo, en el que se presentaron 241 casos. El reporte epidemiológico de este país nos menciona en su boletín número 56 publicado el 10 de mayo que hasta la fecha se reportaban 2.556 infectados y habían 461 sospechosos. Además de todas las pruebas que se habían realizado, se descartaron 9.115 personas. De todas las personas ya se han recuperado 273 y se han registrado hasta el momento 118 muertes. A continuación les presentamos la línea cronológica de las medidas que se han tomado en Bolivia para frenar los efectos del COVID-19 en este país. El 10 de marzo de 2020, el ministro de Salud Aníbal Cruz anuncia los dos primeros casos reportados en este país. Estos se dieron en el departamento de Santa Cruz y Oruro. Una semana después, el 18 de marzo, este ministro sostuvo una reunión con las autoridades de Oruro para hacer un seguimiento, supervisar y evaluar las medidas de prevención en respuesta a esta región. Para esta fecha ya habían 12 casos confirmados. El 20 de marzo, el ministro de Salud pide extremar las medidas de prevención ante el aumento de casos del COVID-19. Hasta la fecha se reportaban 16 casos. Más adelante, el 22 de marzo, el ministro de Salud reportó 3 nuevos casos del coronavirus en el país y además pidió que se extremaran las medidas de distanciamiento social para frenar la curva ascendente de afectados por el COVID-19. Finalizando el mes de marzo, el 29, representantes del gobierno, médicos y trabajadores en la salud resolvieron una reunión para reforzar las medidas de bioseguridad en los hospitales y la lucha contra el coronavirus. Cerrando el mes de marzo, se reportaron una muerte y 81 contagiados por el coronavirus. Para el mes de abril, en el mes 5, las autoridades del Ministerio de Salud, la Gobernación y la Alcaldía de Santa Cruz se reunieron para tomar medidas extremas ante los riesgos de más contagios de coronavirus en esta región del país. Ese mismo día, el ministro de Salud señaló que el gobierno nacional estaba haciendo los ajustes para reforzar las condiciones de los hospitales e implementar centros de aislamiento para garantizar los procedimientos y cuidados de los enfermos de COVID-19 y los casos sospechosos. A finales de este mes, el 30 de abril, el director del Hospital del Norte, en la ciudad de El Alto, Ramiro Narváez, informó que se realizaron ajustes a los protocolos y medidas de bioseguridad para reducir el riesgo de contagio del COVID-19. Y él es declarado centinela para la atención a pacientes con ese virus. Las medidas de seguridad fueron aplicadas tanto fuera como dentro del nosocomio. A continuación les mencionaré los decretos con fuerza de ley que han sido expedidos en Bolivia como medidas ante el COVID-19. Les menciono inicialmente la Ley 1293 que fue expedida el 1 de abril de 2020, en el que se reglamenta la prevención, contención y tratamiento de la infección por el COVID-19 y se declara de interés y prioridad nacional las actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y tratamiento de la infección del coronavirus. También tenemos el Decreto Supremo número 4196 del 17 de marzo de 2020, en el que se declara emergencia sanitaria nacional y se declara la cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia contra el brote del coronavirus. Tenemos también el Decreto Supremo número 4199 del 21 de marzo de este año, en el que se declara cuarentena total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia contra el contagio y propagación del coronavirus. Mencionamos también el Decreto Supremo número 4200 del día 25 de marzo de 2020, y en este se refuerzan y fortalecen las medidas en contra del contagio y propagación del coronavirus en todo el territorio nacional. Mencionamos el Decreto Supremo número 4205 del 1 de abril de 2020 y en este se reglamenta la Ley número 1293 del 1 de abril de 2020 para la prevención, contención y tratamiento de la infección por el COVID-19.
Por último, mencionamos el Decreto Supremo número 4214 del 14 de abril. En este decreto se amplía el plazo de la cuarentena total dispuesto por el parágrafo primero del artículo 2 del Decreto Supremo 4200 y se decreta cuarentena nacional hasta el día jueves 30 de abril de 2020 en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena total. Como se es entendido, la pandemia del COVID-19 o coronavirus ha afectado a todos los países y Bolivia no ha sido la excepción. Por esto, en este país se han tomado medidas sociales, económicas y laborales para contrarrestar el brote del COVID-19. Como primera medida, se cerraron las fronteras aéreas, terrestres, fluviales y lacustres. Además, se suspendieron todos los vuelos nacionales e internacionales. Como tercera medida, se dio una suspensión temporal de las clases presenciales en todos los niveles y modalidades educativas. También hubo suspensión de eventos públicos, culturales, deportivos, incluyendo los gimnasios, festivos, religiosos, políticos y todo tipo de reunión que genere aglomeraciones de personas. También se declara la obligatoriedad de cumplir las siguientes normas y hábitos de comportamiento para la prevención de la contención del COVID-19. Y se declara la obligatoriedad de cumplir las siguientes normas y hábitos de comportamiento para la prevención y contención del COVID-19. Como primera medida, el sector industrial, manufacturero y el sector agropecuario, dentro de sus actividades, deben incluir la provisión de insumos, materia prima y la distribución y comercialización de sus productos. Como segunda medida, encontramos que el servicio de entrega de comida a domicilio se realizará desde las 9 horas hasta las 22 horas en el horario militar de lunes a domingo y se deben garantizar el transporte al personal. Tercero, encontramos que en el sector minero, que incluye la provisión de insumos, materia prima y la distribución y comercialización de sus productos, lo harán en los horarios y turnos que se ajusten en función a cada una de las actividades que desarrollan. Las actividades de comercio, ya sea por vía telefónica o vía de internet, se podrán realizar siempre y cuando los productos sean entregados a domicilio. En lo concerniente al sector de la construcción, se declaró que a partir del 10 de mayo de 2020, sujeto a una reglamentación por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Social, de Trabajo, Empleo y Provisión Social y de Salud, a través de la resolución multiministerial, el sector público y los empleadores del sector privado al interior de sus entidades deberán dotar de material sanitario apropiado y suficiente para adoptar las medidas y protocolos de bioseguridad que resulten necesarios. Y todas las entidades públicas y privadas que sean instalaciones, además, todas las entidades públicas y privadas que en sus instalaciones detecten personas que presenten alzas térmicas, tos seca o dificultad respiratoria o algún otro síntoma relacionado con el COVID-19 deberán prestar la colaboración necesaria y reportar a los sedes para su atención. En este segundo capítulo abarcaremos el desarrollo del COVID-19 desde el enfoque laboral, estudiando cuáles han sido las medidas nacionales implementadas para el COVID-19 en el sector laboral. Luego de esto, se analizará el impacto del COVID-19 en Colombia, desde las cifras dadas por el Ministerio de Salud, comparándolas con las cifras analizadas en el capítulo anterior. De esta forma, tendremos una idea clara del avance del virus en el transcurso de esta miniserie. De forma general, vemos que algunas de las medidas nacionales implementadas para la contención, prevención y mitigación de los efectos del COVID en la esfera laboral son las siguientes. En la circular 0018 del 10 de mayo, el Ministerio de Trabajo adoptó una serie de medidas para la contención del COVID-19. Entre estas, encontramos la promoción del teletrabajo como una de las principales alternativas de trabajo en estos tiempos de cuarentena. Una de las primeras medidas que adoptará el Ministerio de Trabajo es la suspensión del pago de parafiscales para el SENA, ICBF y las cajas de compensación familiar.
por parte de las industrias que se han visto más afectadas por la emergencia sanitaria durante este tiempo. Asimismo, el ministerio anunció que para aquellas personas que quedaron sin empleo por diferentes circunstancias, se activaría el subsidio al desempleo, usando los recursos de las cajas de compensación. Otra de las medidas anunciadas por el Ministerio de Trabajo es que se iniciarían una serie de conversaciones con las empresas para de esta forma diseñar un protocolo concreto que proteja al trabajador, pero que también le brinde lineamientos al empresario para lograr su ejecución. El ministerio es claro al plantear la necesidad de un trabajo tripartito entre los trabajadores, la empresa y el Estado, para así afrontar la actual crisis, adoptando otras medidas como el retiro de cesantías, el uso de vacaciones acumuladas, anticipadas y colectivas, y entre otras que explicaremos más adelante. Son algunas de las medidas con las que el Ministerio de Trabajo busca apoyar a los trabajadores y al sector empresarial colombiano. Ahora pasaremos a observar algunas medidas laborales específicas implementadas en Colombia, como lo son el Decreto 637 del 6 de mayo, donde se anuncia emergencia económica por el COVID-19, Circular 100 del 009 del 8 de mayo, en donde la superintendencia extendió por cuarta vez el plazo para la presentación de los estados financieros, los cuales iniciarían desde el jueves 28 de mayo hasta el viernes 26 de junio. La resolución 000046 del 7 de mayo, donde la DIAN modifica los plazos establecidos en el artículo 45 de la resolución 011004 del 29 de octubre del 2018 para presentar la información tributaria. El decreto ley 639 del 8 de mayo, anunciando que el gobierno subsidiaría el 40% de la nómina de las empresas que por lo menos hayan tenido un 20% o más de descenso en su facturación. Otra de las medidas tomadas fue la extensión del plazo para el pago del impuesto de renta, el cual se aplazaría hasta fin de año con el objetivo de darle una mayor liquidez a todas las empresas. La resolución 000666 del 24 de abril adoptaría el protocolo de bioseguridad para manejo del COVID-19, dirigido a empresarios, empleadores y trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. La circular 0033 del 17 de abril adopta 4 nuevas medidas para la protección del empleo. Estas son las licencias remuneradas, compensables, la modificación de las jornadas laborales y la concertación de salarios durante el periodo que dure la pandemia. Y por último, la suspensión de beneficios extralegales. El decreto ley 558 del 15 de abril, por el cual se disminuye a un 3% la cotización a la pensión. Esto para proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado. El decreto 582 del 16 de abril da facilidad para la reclamación de las mesadas, planteando los requisitos para el pago de las mesadas pensionales y asignaciones de retiro por medio de terceros autorizados. El concepto 513 del 4 de mayo establece la aplicación del impuesto solidario cuando se trate de contratos de prestación de servicio profesionales y de apoyo a la gestión pública. El decreto 488 del 27 de marzo, cual concede que los trabajadores que dejen de percibir ingresos por suspensión de contrato o licencia no remunerada podrán retirar sus cesantías desde el 27 de marzo. El 2 de abril, Asocajas anunció la entrega de un monto económico para las personas que hayan perdido su empleo. Este subsidio al desempleo tendría un equivalente a 2 salarios mínimos, los cuales serán entregados en 3 meses. Cada beneficiario recibiría 3 pagos por el valor de 585.202 pesos.
a través de la caja de compensación a la que se está afiliado. Por último, observaremos el informe presentado por el Ministerio de Salud el 14 de mayo y lo compararemos con las cifras que dio el 6 del mismo mes para tener una idea de la propagación del virus en Colombia. De acuerdo a esto, según el Ministerio de Salud, la situación actual de Colombia conforme al COVID-19 sería la siguiente. Como total de diagnosticados tenemos 13.610 personas. Total de fallecidos 525 personas. Y el total de casos recuperados tendremos un total de 3.358 personas. Si comparamos esto con las cifras vistas en el capítulo anterior, podemos darnos cuenta que el progreso del COVID-19 en Colombia del 6 al 14 de mayo se representaría en las siguientes cifras. Durante este tiempo han habido 4.651 personas diagnosticadas nuevas, 134 nuevos casos de muertes por COVID-19 y un total de 1.551 recuperados nuevos, siendo este el panorama del desarrollo del COVID en Colombia a lo largo de estos 8 días. Coronavirus en España. Algunos expertos dicen que en materia laboral se vaticina una mayor estabilidad laboral en el personal sanitario y más presupuesto para la sanidad pública. Una contratación que descenderá especialmente la temporal. En términos interanuales, la contratación desde ya cayó en un 19,15%, mientras que la temporal descendió un 27,38% respecto a las cifras de marzo del 2019, lo que refleja el fuerte impacto de la contratación de la crisis del COVID-19, apunta Randstad en su estudio. Además, la afiliación en la Seguridad Social en marzo se ha reducido en 243.469 personas, una caída del 1,26% respecto a febrero. Respecto a la salud, los expertos vaticinan a un incremento de las listas de espera debido a la pandemia. Muchos enfermos con dolencias diferentes a las de la pandemia tendrán que esperar meses y quizá mucho más para ser tratados. Respecto a la economía, la quiebra de empresas ante las pérdidas ocasionadas por la parálisis de todo este tiempo es inevitable y el descenso del PIB e incremento del desempleo será una de las consecuencias. Primer caso y casos actuales. El 31 de enero de 2020, siendo el caso de un turista procedente de Alemania detectado en la isla de La Gomera. Luego el 24 de febrero, el virus dio un salto a la península, donde rápidamente hubo una propagación de aproximadamente 14.000 casos y avanzando. España ha sufrido picos alarmantes por el número de muertes por COVID-19, siendo la fecha del 31 de marzo y el 6 de abril una de las fechas más tristes, alcanzando hasta casi 1.000 muertes por día. El número de fallecidos diarios por COVID-19 al día de hoy desciende hasta los 138, dando un total de 230.143 casos confirmados por PCR, 27.459 fallecidos y 144.783 altas. Con esta, España desciende a fase 1, debido al aplanamiento de la curva de muertes y contagios por COVID-19 desde enero que comenzó la pandemia en este país. Dentro del paquete de medidas que instauró el gobierno español para la contrarrestación del virus COVID-19 dentro del país, podemos destacar la puesta a disposición de las residencias privadas de ancianos a las comunidades autónomas, el cierre de centros educativos, el cierre de fronteras durante 30 días, la fabricación nacional de material sanitario, la prohibición de cortar agua, la luz o el gas o colectivos vulnerables durante la crisis del coronavirus, la suspensión de plenos en el Congreso de los Diputados y las ayudas para la investigación científica. El estado de alarma. Este permite tomar las decisiones que sean necesarias para garantizar el abastecimiento de alimentos o medicamentos, intervenir fábricas o centros de trabajo, así como limitar movimientos de ciudadanos y vehículos. La declaración del estado de alarma valida a partir del sábado 14 de marzo durante 15 días.
¿Qué medidas puede tomar el gobierno por el estado de alarma? Primero, limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Segundo, practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. Tercero, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los ministerios interesados. Cuarto, limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de centros de producción.